La revolución que trae la consolidación del capitalismo industrial tiene un testigo clave y muy lúcido: David Ricardo. Nace en Londres en 1772. A los 14 años se inicia como agente de bolsa, la misma actividad que realiza su padre. Gracias a esta incursión, logra acumular una fortuna considerable. Si bien procede de una familia culta, no es un académico, sino un hombre de negocios. Después de leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, se convierte en un apasionado autodidacta de la teoría económica de la época, traducida en su obra cumbre, Los principios de economía, política y tributación, de 1817. David Ricardo es testigo del desarrollo de la fábrica y de la producción maquinizada. Las fuerzas de la revolución industrial se han desatado de forma incontenible. El capitalismo se consolida definitivamente y se impone sobre los vestigios del régimen feudal. Con anterioridad a la revolución industrial, Inglaterra es una nación fundamentalmente agrícola. Allí todo se hace a mano. La tierra se cultiva a mano y a mano se fabrican las herramientas para cultivarla. La manufactura domina el campo y las ciudades. Hacia fines del siglo XVIII estalla la revolución industrial con epicentro en Inglaterra y desde allí se difunde hacia el resto de Europa occidental. El cambio en la técnica productiva que la caracteriza genera un gran impacto en la sociedad hasta entonces conocida, no solo en el nivel de producción alcanzado, sino también en las relaciones que establecen los hombres y las mujeres al desarrollar su actividad. Los cambios más importantes que se producen se vinculan con una innovación en la fuerza motriz utilizada. En 1769 se inventa la máquina a vapor y el mundo ya no volverá a ser el mismo. La máquina a vapor permite alcanzar niveles de energía y producción muy superiores a los conocidos. Esta se construye con hierro, y para fundir el hierro se utiliza carbón. De este modo, la nueva industria pasa a basarse en gran medida en el uso combinado del carbón, el hierro y el vapor. La manufactura, que se basa fundamentalmente en la reunión de trabajadores bajo un mismo techo y en la división de sus tareas, es desplazada por la gran industria. Las viejas herramientas manuales comienzan a ser suplantadas por la maquinaria. El sistema capitalista llega hacia su madurez. Se expande el comercio de ultramar y se abren mercados en otros continentes. Inglaterra obtiene grandes ganancias y la acumulación de capitales en manos de sus mercaderes constituye una fuente de recursos que alimentará el gran salto de la industria. Este impulso productivo necesita de manos laboriosas que transformen las materias primas en productos finales. La sociedad estaba compuesta por el campesino, el capitalista y el terrateniente. El campesino trabaja la tierra, el capitalista fabrica telas y el terrateniente vive de la producción de sus campos. Entre 1760 y 1840, el Estado inglés dicta las actas de cercamiento, que hacen obligatorio el cercamiento de las tierras. El campesino que vive por entonces en terrenos comunales, en los que goza de derechos de pastura y recolección de leña y caza, debe abandonarlos. La misma suerte corren otros pequeños productores que no disponen de los recursos necesarios para cumplir con la ley. Todos ellos son expulsados a las ciudades. El terrateniente implementa las nuevas técnicas de cultivo que generan el aumento de la producción agrícola. Esto le permite prescindir de una gran cantidad de trabajadores en sus campos y abaratar sus costos. Además, con el gran crecimiento en la producción y exportación de textiles de lana, el terrateniente comienza a reemplazar parte de los cultivos por ganadería, actividad que también requiere una menor cantidad de trabajadores. La gran expulsión de campesinos y artesanos empobrecidos de las aldeas da nacimiento a una masa de hombres y mujeres que no dispone de tierras ni de maquinaria. Solo cuentan con su capacidad de trabajo y necesitan venderla para su subsistencia y la de sus familias. De esta manera se incrementa la disponibilidad de mano de obra para la industria y los servicios. El capitalista se ve favorecido por la gran masa de hombres y mujeres que ofrecen su fuerza de trabajo para subsistir y por la expansión de los mercados. El campesino pasa a trabajar en la fábrica del capitalista. Como el salario que recibe por su fuerza de trabajo no alcanza para la subsistencia de su familia, la mujer y los hijos del campesino también se emplean en la fábrica. El aumento de la producción, ya que se incorporan mano de obra y de nuevas maquinarias, le permite al capitalista expandir sus mercados y acumular capitales. La gran industria modifica también las relaciones sociales de producción. Las máquinas marcan los ritmos de trabajo y esto genera una tarea más parcializada y repetitiva. El campesino y su prole, que ahora trabaja como operaria de una fábrica, pierden de vista el producto final de su trabajo. Se convierten en un engranaje más del sistema. El capitalismo comienza a mostrar su lado más oscuro.
Los hombres, mujeres y niños empleados en las fábricas viven en condiciones de miseria extrema. Carecen de una legislación laboral que los proteja, trabajan por extensas jornadas y sin las condiciones de higiene mínimas. Manuel busca arrendar un campo para iniciar el cultivo de soja. Por eso se sienta a negociar con José. José tiene varias opciones para arrendar sus tierras a productores agropecuarios, por lo que decide sentarse a escuchar la mejor oferta. Si bien la renta que Manuel le ofrece es alta y satisface las expectativas de José, otro productor supera esta oferta y termina arrendando los campos también para producir soja. Esto desmoraliza a Manuel, quien empieza a dudar del éxito de su emprendimiento. ¿Manuel debe insistir con la producción agropecuaria o le conviene buscar otra actividad? Las teorías de David Ricardo, ¿podrán ayudar a Manuel? David Ricardo retoma una crucial pregunta planteada por Adam Smith. ¿Por qué los precios son lo que son? Para responder a este interrogante, Ricardo reconoce dos fuentes del valor de los bienes. Por un lado, el trabajo necesario para su producción y por el otro, la escasez o la relación entre la oferta y la demanda. Mientras Smith desestima la ley del valor trabajo, Ricardo dice que el valor del grueso de las mercancías depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Así, entonces, el precio de un bien está determinado por el trabajo que costó producirlo, pero también por lo difícil que sea conseguirlo. La mayor parte de las mercancías que conocemos se pueden reproducir a gusto. El fabricante de ropa, por ejemplo, puede llevar al mercado tantas prendas como desee. Basta con que adquiera las materias primas y contrate a los trabajadores necesarios. El valor de estas mercancías y el de todas las otras que se puedan reproducir sin problemas depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Cuanto más trabajo requieren, mayor es su precio. En estas mercancías, las fuerzas del mercado pueden hacer subir o bajar el precio de su valor natural determinado por el trabajo incorporado, aunque solo temporalmente. El precio está regido por el trabajo incorporado. Pero existen otras mercancías que tienen características diferentes. No pueden reproducirse fácilmente, o no pueden reproducirse en absoluto. Si una partida especial de vinos Merlot cosecha 1983 de la región de Burdeos en Francia es de 3 botellas y son 9 los amantes del buen vino que quieren comprarlas, los demandantes competirán por quedarse con la preciada bebida y harán subir el precio hasta valores que pueden no tener ninguna relación con el trabajo que requiere su elaboración. En este tipo de bienes, el valor se determina por la escasez. Su valor es totalmente independiente de la cantidad de trabajo necesario para producirlos. Pero estos son solo una pequeña parte del conjunto de bienes que se intercambian diariamente en el mercado. El grueso de los productos puede ser multiplicado mediante el trabajo casi sin ningún límite, por lo que su valor, dice Ricardo, se rige por el trabajo incorporado y luego se divide entre los ingresos de las 3 clases sociales: el salario de los trabajadores, la ganancia de los capitalistas y la renta de los propietarios de la tierra. Los debates sobre la distribución del ingreso son frecuentes y fundamentales en nuestra sociedad. Más allá de cuánto crece la riqueza generada por las sociedades, resulta clave observar quiénes son los que se apropian de esta mientras crece. ¿Qué porción reciben los trabajadores? ¿Cuánto los capitalistas? ¿Crecen más los salarios o las ganancias? La teoría de la distribución del ingreso es el aporte más original de la obra de Ricardo. Para llegar a ella, utiliza la clasificación de clases introducida por Smith: renta del terrateniente, beneficio del capitalista y salario del trabajador. A Ricardo le interesa fundamentalmente conocer la evolución de estos ingresos en el tiempo a medida que aumenta la población y, en consecuencia, el consumo. Ricardo asegura que los terratenientes ganan cada vez más. ¿Por qué? La renta es el ingreso que recibe el terrateniente Pedro por permitir el uso de la tierra que le pertenece. Como la tierra no es un bien ilimitado en cantidad ni uniforme en calidad, se paga renta por su uso. Como es lógico, la tierra que primero se cultiva es la que tiene mayor fertilidad y se encuentra bien ubicada geográficamente. A medida que crece la población, es mayor la demanda de alimentos. Entonces se hace necesario explotar nuevas tierras que tienen cada vez una menor calidad y gozan de una peor ubicación. Supongamos que, en la primera tierra que entra en producción, la más fértil, producir una tonelada de trigo requiere 15 horas de trabajo. Esta tonelada de trigo tendrá un valor equivalente a 15 horas de trabajo.
Cuando se recurre a tierras de menor calidad o peor ubicadas que demandan mayor trabajo, deben emplearse 20 horas para producir 1 tonelada de trigo. Entonces el valor del trigo aumenta. Se cambiará ahora por mercancías que implican 20 horas de trabajo. El precio del trigo se determina por la cantidad de trabajo requerido en las tierras menos fértiles, ya que de otro modo estas parcelas no se explotarían. Sin embargo, esto afecta también al trigo producido en las mejores tierras, que aún requieren 15 horas de trabajo. El dueño de las mejores tierras en las que se puede producir en 15 horas recibirá un extra de 5 horas de trabajo, dado que el precio será el correspondiente a 20 horas. Esta es la renta diferencial de la tierra. El beneficio extraordinario siempre queda en manos del terrateniente y no del capitalista, que realiza las inversiones en galpones, abonos, cercas y muros necesarios para poner la tierra en producción. Los capitalistas compiten entre sí y el que se beneficia de esta competencia es el terrateniente. Ricardo considera que el salario de los trabajadores tiende a ubicarse en un nivel que alcanza solo para cubrir las necesidades de subsistencia del obrero, ni más ni menos. Este mínimo de subsistencia depende del precio de los alimentos, de los otros productos necesarios para vivir y de las comodidades para el sostén del trabajador y su familia. Es decir, depende de la idiosincrasia de un país y de su grado de desarrollo, por lo que es más elevado en Inglaterra que en India o México. Según Ricardo, los salarios pueden elevarse transitoriamente por encima de este mínimo, pero esta situación no puede prolongarse. La mejora del nivel de vida de los obreros originaría nuevos nacimientos, lo que aumentaría la competencia entre los trabajadores, reduciendo el salario. En este momento histórico, Carlos, que es obrero, debe gastar la mayor parte de su salario en alimentos. Por lo tanto, el precio del trigo es un determinante central del salario. Cuando crece la población y por lo tanto la necesidad de alimentos, es preciso explotar tierras cada vez menos fértiles. Para que esto ocurra, debe crecer el precio del trigo y en consecuencia los salarios. De otra manera, los trabajadores no lograrían subsistir y los capitalistas no encontrarían quienes trabajasen en sus fábricas. ¿Pero es este salario realmente mayor? ¿Puede el operario comprarse ropa nueva o cenar con vino? Con ese salario mayor, los trabajadores podrán comprar la misma cantidad de alimentos que antes. Su situación no mejora ya que su salario real no se modifica. Ricardo afirma que el terrateniente se reserva los beneficios del progreso. A medida que el precio de los bienes agrícolas se incrementa, los salarios de los trabajadores aumentan para permitirles subsistir junto a sus familias. Estos salarios deben alcanzar para comprar el cereal a un precio mayor. Como los salarios aumentan, los beneficios del capitalista caen. ¿Por qué aumenta el precio de los cereales y la renta, lo que provoca un crecimiento de los salarios y una caída de las ganancias? Ricardo adjudica este fenómeno a las barreras proteccionistas a la importación de cereales, que permiten mantener alta la renta de la tierra y afectan a los poderosos industriales ingleses. Siempre que esté prohibido importar trigo de otros países, la necesidad de cultivar tierras de peor calidad llevará al aumento del precio del trigo. Esto beneficia a los propietarios de las tierras y perjudica al resto de la sociedad. Ricardo se opone al poder de los terratenientes y afirma que sus intereses están en oposición al interés general de la sociedad. Como remedio contra el aumento de la renta, propone el libre cambio, que en lugar de cultivar las tierras viejas, estrechas y gastadas de Inglaterra, se importen cereales provenientes de las tierras jóvenes e intactas del Nuevo Mundo, que producen a menor costo, como Argentina. Luego de una larga batalla por el libre cambio, la burguesía vence. Logra la abolición de las leyes sobre el trigo. La reforma realizada por el Parlamento inglés en 1831, que anula el impuesto aduanero sobre la importación de granos, significa la victoria de los capitalistas industriales sobre la aristocracia terrateniente inglesa. Ricardo hace un aporte relevante al analizar las causas por las que existe el comercio internacional. ¿Por qué los países les compran y venden a otros en lugar de producir ellos mismos todos los bienes que necesitan sus habitantes? Esto se debe a que las naciones cuentan con distintas ventajas para la elaboración de bienes diversos. Si existe libre cambio, es decir, si no hay impuestos y barreras a la importación y exportación, cada país, dice Ricardo, se dedica a aquellas actividades que son más beneficiosas para él. La Argentina de entonces, por ejemplo, se dedica a la producción de bienes primarios para exportación e importa productos industrializados. Inglaterra vendría a ser el taller, Argentina la granja. La inserción internacional de nuestro país lo lleva a explotar sus ventajas comparativas naturales para responder a las necesidades de la metrópoli. Dada la extensión del territorio, su escasa población y el clima adecuado en la región próxima a los puertos, se desarrolla fácilmente la cría de ganado y se extiende el cultivo de cereales.
Así, hacia la segunda mitad del siglo XIX, Argentina se incorpora al comercio mundial como un importante exportador de alimentos y materias primas agropecuarias en un modelo de desarrollo conocido como modelo agroexportador. Las obras de infraestructura necesarias para poder sostener este modelo, como los puertos y los ferrocarriles, se realizan con préstamos e inversiones extranjeras, mientras que se importan los insumos industriales y distintos bienes de consumo popular que no se producen en el país. Inglaterra, potencia hegemónica de entonces, se constituye en el principal mercado para nuestras exportaciones y en la principal fuente de financiamiento externo y de inversiones. Ellos logran impulsar su proceso de industrialización gracias a nuestro aporte de materias primas y alimentos baratos. La teoría de Ricardo justifica esta división internacional del trabajo y asegura que garantiza el mayor bienestar para todos. ¿A qué se refiere Ricardo con las ventajas comparativas? Aunque un país sea el más eficiente del mundo en la producción de distintos bienes, ¿le conviene especializarse en la producción de aquellos que elabora relativamente mejor e importar el resto de los productos? De modo que el comercio sea posible, comenta Ricardo, la ventaja de dos países debe encontrarse en bienes distintos. Si para ambos países fuera más fácil producir cereales que tejidos, el intercambio no existiría. No les convendría especializarse en ninguno de los dos bienes. Ricardo dice que la especialización de Argentina en trigo y la de Inglaterra en tejidos beneficia a ambos. Tanto Inglaterra como Argentina ganan con el comercio si se dedican a aquellos bienes en los que son más eficientes. ¿Por qué? Si Inglaterra produce tejidos y los exporta e importa trigo de Argentina, obtiene más tejidos y más trigo de los que obtendría si produjera ambos bienes. Según David de Ricardo, en condiciones de libre cambio, se establece una división internacional del trabajo bajo la cual cada país se especializa en producir aquellos bienes en los que posee ventajas comparativas. A Argentina le conviene entonces dedicarse a la producción de bienes agropecuarios, que es la actividad que realiza en forma relativamente más eficiente, e importar del resto de los países los demás bienes. David Ricardo siguió siendo hasta 1870 el mayor inspirador, después de Smith, de la economía política. La ley del valor trabajo fue inmediatamente sometida a discusión. De la teoría de Ricardo se derivó una oposición objetiva de intereses entre los trabajadores y los capitalistas que explicaba la lucha de clases. La teoría del valor parecía implicar que el trabajo era la única fuente del valor, por lo que demostraría la explotación del trabajo. También introdujo un conflicto distributivo objetivo. En la sociedad capitalista, todo aumento en los salarios produce una caída en la ganancia a menos que se incremente la productividad.